¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Estamos nuevamente en el Diplomado Continental Evangelizadores para la Ciudad. Me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Alejandro Emiliano y les acompaña en esta asignatura que hemos denominado Métodos de Investigación Social aplicados a la pastoral. Ahora vamos a dedicarnos a reflexionar un poco sobre lo que se conoce como la observación sistemática. ¿Qué es la observación sistemática? Bueno, déjenme comentarles que no es otra cosa más que observar de manera sistemática. Es decir, poner ciertos parámetros, ciertas categorías que nosotros vamos a observar. Lo que interesa es observar siguiendo una guía que estructure aquello, aquello que miramos, diríamos en grupos, en categorías, en jerarquías, para su posterior discusión y análisis. Esta técnica psicosocioantropológica, que además es interpretativa, permite, sin capturar los datos necesarios para reflexionar después, pero de forma, decimos, sistemático, ordenada. Ahora, recuerden, para realizar este tipo de trabajo de campo, necesitamos que el observador se coloque en un sitio donde, decimos, no le haga ruido al resto de las personas, lo cual significa que si van a estar observando una avenida, se coloquen quizá en un restaurante, en algún café, en algún negocio donde puedan estar bastante tiempo sin llamar la atención, porque en la medida que llamen la atención, las personas irán cambiando sus comportamientos y aquello que observen no corresponderá a la vida cotidiana, es decir, a las estructuras por las cuales los seres humanos vivimos la vida cotidiana. Así que necesitamos colocarnos en un sitio con un atuendo que no nos muestre como una amenaza. Ahora, también es cierto que se recomienda que antes de hacer la observación sistemática se estudie perfectamente la guía de observación, para que no tengamos que estar con la guía sistemática en las manos viendo cada uno de los puntos, sino esas categorías conocerlas y lo que veamos inmediatamente irla clasificando. Por eso es sistemático y por eso se requiere que previamente uno se familiarice con el contenido de la guía de observación sistemática. El primer elemento es la estructura física. ¿Qué vamos a entender por estructura física? Lo que los investigadores llaman infraestructura, es decir, aquello que está construido, esa estructura construida, esa materialidad de las construcciones, si tiene un solo nivel, si tiene dos niveles, si tiene tres niveles, o si es un edificio muy alto. A eso nos referimos con la estructura física. Si además tiene jardín, o si tiene cochera, estacionamiento, si tienen los servicios, si tiene luz, agua, esa es la estructura física, la materialidad que necesitamos observar. Esto es muy importante. También ver cómo está compuesta las fachadas. Resulta que acá por donde yo vivo, el gobierno local está regalando pintura gratis a los habitantes. Y es una pintura con un color muy llamativo. Curiosamente, una gran parte de la población está buscando esta pintura, quizá porque sea gratis, pero está uniformando las fachadas. Quizá dentro de lo que se observa en los
imaginarios será vender la imagen de un pueblo mágico quizá, o de algo atractivo para el turismo, o que no dé una apariencia descuidada toda esta parte de la ciudad. Otro elemento son las huellas de uso o de apropiación. Estas huellas de uso o de apropiación son importantes. Generalmente, las actividades de las personas van dejando allí la manera en que se apropian y la manera en que usan el espacio. Si por la calle, la avenida, existe un lugar donde reparan llantas, neumáticos, que le conocemos como vulcanizadora, seguramente encontraremos ciertas cosas que a ellos les permiten trabajar, pero que están fuera de sus locales. Algún aparato, alguna cosa para colgar sus instrumentos, o huellas de aceite. Eso es importante irlo poniendo. Claro que yo he hablado propiamente de un lugar donde reparan neumáticos. Sin embargo, si venden comida en las calles, también habrá allí esas huellas de uso o de apropiación. Quizá estén sobre la banqueta, sobre el lugar, el espacio por donde los transeúntes caminan de diario, estorbando, obstaculizando. Quizá haya mesas, quizá haya como lonas que permitan que estén ahí los comensales. De modo que hay que registrar este conjunto de elementos que se nos dan. Cuando caminaba por la ciudad de Rosario, en las aceras había algunas parrillas. Comentaban que el fin de semana o a veces entre semana allí se preparaban los alimentos para la familia, pero definitivamente invadían el espacio público y sin embargo el resto de las personas no tenía problema para que así fuera. Importante que cuando uno registra lo que está sucediendo, ponga el ambiente. Y cuando hablo de ambiente me refiero a los elementos climáticos. No es lo mismo las épocas de calor que de lluvia, incluso cuando hay más ciclones o más frío. Es importante describir los sonidos y los olores. Quizá ustedes tienen claro el momento en que comen, en que se alimentan, pero también es cierto que cuando uno camina por las calles o está en un espacio determinado, vienen olores, especialmente de comida, en diferentes horas. Uno puede suponer que la gente tiene el mismo horario que uno mismo. Al registrar en la observación sistemática, podríamos saber con mayor exactitud si es cierto o no. Si en esa parte de la ciudad el espacio de investigación tiene hábitos semejantes, o quizá, como en otras partes, solo son semejantes a ciudades dormitorio, en donde en la mañana están presentes y por la noche, pero durante el día no. Es más, no es lo mismo una escuela con sus sonidos muy particulares durante la semana que el fin de semana. La misma parroquia tiene una gama de sonidos distintos conforme se vaya dando el tiempo. Algunas partes de la ciudad son para casas habitación, otras están dadas para cuestiones comerciales y quizá quienes viven allí no siguen ese uso de suelo que tiene cada localidad, cada gobierno ha puesto allí,
sino que de acuerdo a sus necesidades, ellas los utilizan. Pienso, por ejemplo, en México, los puestos que la gente saca para poner, decimos acá, su changarrito. O en Argentina, los llamados kioscos. También eso nos lleva a elementos visibles o invisibles. Estos elementos visibles o invisibles, curiosamente, se refieren al uso que tienen. Y que nosotros por ese uso, de pronto decimos, no existen. Pienso, por ejemplo, uno camina de continuo y no se da cuenta de lo que realmente existe. Si hay algún charco en medio y uno tiene que dar la vuelta, quizá eso, como es de todos los días, ya no me percato. O de pronto los árboles, ya no los veo porque me he acostumbrado a ellos. Más aún, a otro de los elementos, si hay espacios para sentarse o para estar de pie. Eso de pronto podría ser elementos invisibles. Y no porque no existan, sino porque lo que uno ve ya no lo ve. En ocasiones, varios elementos del mobiliario público no lo tenemos en cuenta. Los buzones, a menos que los utilicemos, no les tomamos cuenta. O el alumbrado público. En fin, todos los elementos que no se aparecen ante nuestros ojos porque están tan de continuo que ya no nos dicen nada. Estos espacios también les decía yo para sentarse o para estar. Cuando uno va a un parque, quizá lo que busca es un lugar donde sentarse para platicar, para ver el paisaje. Pero a lo mejor no lo hay y entonces lleva a otro tipo de comportamientos. Si uno de pronto va a una estación de gasolina y en las tiendas 24 horas encuentra una mesa y algunas sillas, uno supone que puede quedarse allí, puede tomarse quizá un café, quizá algún bocadillo. Pero si no encontramos una cosa semejante, nosotros sabemos que no nos podemos quedar. Los flujos de las personas, de los vehículos y estos ritmos en los que se mueven. Ya nosotros hemos hablado en otras ocasiones sobre este ritmo que sigue la gente. Quizá más en horas pico, menos en horas que no son pico. O quizá en los momentos en que la gente necesita salir a cubrir sus necesidades. Hay calles en las que hay mayor flujo de personas que de autos y otras que al contrario están destinadas solamente para vehículos y las personas no pueden quedarse. Hay espacios en los cuales no están hechos para que las personas caminen. Pensemos en lugares residenciales de alto nivel en donde la vigilancia privada impide que los desconocidos deambulen. Todo esto nos debe llevar a contestar las preguntas que realmente interesan. Y es sobre las personas que viven, que habitan, que se desarrollan en esos espacios. Todo este recorrido que hemos ido haciendo es para encontrarnos con el ser humano mismo, que de pronto se nos va de las manos, se nos diluye. Necesitamos preguntar quiénes son y entonces contestar. Todo el recorrido hecho nos lleva a contestar esa pregunta. ¿Quiénes son los habitantes de esos espacios? ¿Cómo se ven? ¿Cómo visten? ¿De qué color es su piel? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Recuerdo la diferencia de hablar con los habitantes de Buenos Aires, los porteños, que son tan distintos al resto de las personas de Argentina. Es su lenguaje más alto, más ríspido que el resto de Argentina, que en general para mí
son más cálidos, son más elegantes en su forma de comportarse, de interactuar, sin importar, diría yo, las clases sociales o los estratos sociales. Y también esa relación entre las personas de ese espacio de investigación se plasma en cómo se relacionan con el espacio, si lo transforman en lugar o lo van aislando y lo van olvidando, van haciendo invisible cada uno de sus elementos. Recuerdo precisamente en la ciudad de Argentina, en la ciudad de Rosario, una parte del río que ya no es visitado. ¿Por qué? Porque no tiene acceso y entonces desaparece. Había por allí un parque en donde había una pista de ciclismo que al no estar terminada tampoco era utilizada, pero tampoco estaba dentro del imaginario de quienes vivían allí y era olvidada. Eso da una manera en que se relaciona la gente que va allá. Y sobre todo esas actividades que va desarrollando, porque son actividades significativas. De modo que vamos paso a paso armando la observación sistemática para desmenuzar, para encontrarnos con el ser humano que vive en ese espacio, para desglosar sus significados, para desglosar lo que para él es importante. Si hemos elegido una unidad de gestión o una unidad de observación muy pequeña, como quizá podría ser la cabecera parroquial, tienen muchos elementos que describir, especialmente para contestar quiénes van allí, y definitivamente son varios tipos de personas que seguramente tienen comportamientos semejantes y se relacionan de cierta manera, o que no se relacionan de cierta manera y que está fragmentado. Pero una vez que se hace la investigación, uno sabe en qué cosas se han fragmentado, en qué cosas se han unificado, en qué cosas son comunidad. Así que por favor, hagan su guía de observación sistemática y sus conclusiones me las envían para estar al pendiente y poderles dar un comentario. Que estén mejor. Hasta la próxima.